contaros las alternativas que hay para crear sistemas que utilicen la DPU. Vamos a ver las dos alternativas. Una es hacer un sistema empotrado fijo, es decir, hardware no va a evolucionar durante el funcionamiento, solamente vamos a reprogramar los aceleradores, vamos a reprogramar el X-modo que se va a ejecutar, pero digamos la plataforma no cambia, y la plataforma de aceleración, que es la otra alternativa que tenemos. Un poco para que veáis las dos grandes maneras de utilizar las DPU. La idea es que a través de Bytes tenéis el flujo tradicional de empotrados, es decir, utilizar el Bytes como si fuese el SDK de toda la vida, o este nuevo flujo donde se construye una parte fija de hardware y en tiempo de ejecución podemos cargar nuevos cores. Si trabajamos en el mundo del data center, normalmente solo trabajaremos con el flujo acelerado, dado que normalmente tienen un shell que tiene una parte fija y luego cargamos aceleradores. Si vamos a data centers, eso es bastante fijo. Sin embargo, en el mundo de embebidos tenemos más grados de libertad. Como decía, en el mundo de los servidores solemos utilizar el flujo de aceleración, y en el caso de los embebidos tenemos más niveles de customización y podemos o bien usar plataformas de aceleración con una parte fija y reprogramado, o bien solamente el flujo tradicional en que solamente programamos el software. La plataforma queda fija y cargamos un software que interactúa sobre ella. Las alternativas, sabéis, en el tema de data center, podéis estar en presencia de un x86 más la lógica programable, lo que serían las Alveo de toda la vida. Las plataformas híbridas, esto se refiere de momento únicamente a la USK 5000, es decir, las que tienen por dentro Versal tiene los RMA72, así que esta tiene el x86 por un lado, y por otro lado en la lógica programable también tenemos los RMs, y digamos el caso que vamos a analizar ahora, porque creemos que la mayoría son del mundo de embebidos, es el caso en que tenemos un ARM, ya sea los A53 o la 72 si fuese Versal, más una parte en lógica programable. Entonces, como decía, existen las dos alternativas, una plataforma fija, que es, digamos, el flujo de embebidos de toda la vida, y este otro flujo de plataformas extensibles, donde vamos a hacer necesariamente vamos a tener un Linux y el Xilinx Runtime, que me permitirá a través de Linux cargar partes en la lógica programable que se ejecutan dinámicamente. Entonces vamos a repasar las dos alternativas, una plataforma fija, un poco para situarnos qué podemos hacer, y luego cómo es el flujo con las plataformas extensibles. En el caso de una plataforma fija, partiremos de un vivado donde construimos los elementos, ahí pondremos nuestras DPU, los periféricos que nos hagan falta, y terminaremos exportando el fichero XSA con la definición de la plataforma. Ese XSA me va a servir tanto para construir el Petalinux. Cierto es que con una plataforma fija podríamos no usar Petalinux y podríamos usar Bare Metal, pero realmente manejar todo esto en Bare Metal es casi imposible, por la complejidad, sobre todo por los cores y tal. Pero bueno, conceptualmente, si estamos en una plataforma fija, podríamos llegar a utilizar Bare Metal. Lo normal sería construir un Petalinux basados en la definición que extraemos del vivado, hacer una plataforma en Bytes, tanto con el XSA como con la información del Petalinux que creamos, y sobre esto empezar a construir las aplicaciones. Esas aplicaciones lo que van a tener es el inicio y la ejecución del hardware que tenemos en el vivado. Tenemos una DPU, pues le mandaremos a la DPU la programación, le mandaremos las imágenes, cogeremos las salidas, que son los bounding boxes o los puntos característicos para postprocesar. Digamos que este es el flujo tradicional. Vamos a meternos en detalle en estas 4 etapas, cómo haríamos un diseño. Estas 4 etapas las podemos ver en este otro gráfico, que es lo mismo que antes. Crear la plataforma. La plataforma me va a exportar un XSA para seguir con Bytes y hacer un Petalinux. Si utilizamos en vivado un o unos
aceleradores tipo DPU, lo que me va a generar Vivado, en realidad es la DPU lo que lo va a generar un fichero con extensión JSON, arch.json, que va a describir cómo es la DPU que hemos integrado en Vivado. ¿Para qué? Para que luego cuando querramos compilar el modelo sepa, mira, esta es una DPU de tal tipo, con tantos tensores en paralelo, pues el programa habrá que generarlo para esa arquitectura. Una vez que hacemos el hardware, podemos construir el Petalinux. Luego, con la información de la DPU, podemos utilizar lo que vimos del flujo de Bytes AI para compilar un modelo Café, TensorFlow, PyTorch y generar el Xmodel. Y luego haremos una aplicación que se ejecuta sobre Petalinux, lo que hace es cargar el Xmodel en el acelerador y tendremos un SDK con todo construido. Y veamos cada uno de estos detalles, por entender un poquito más qué grado de libertad tenemos. En este ejemplo, he puesto la DPU más pequeñita que se nos podría ocurrir, o sea, digamos, el sistema más simple que solamente tiene una DPU, no tiene ni entrada de cámaras ni ninguna otra cosa. Para esto conectaría a un SYNC una DPU. Esto es un diseño jerárquico. Esa DPU por dentro en realidad es la DPU propiamente dicho, es una IP Core del catálogo. Y normalmente se suele usar este wrapper para bien utilizar un controlador de reloj para generar las frecuencias de reloj. Algo que hemos pasado muy por encima porque no hay tiempo para ver tantos detalles. Internamente trabaja con dos relojes, las DPU. Hace aquello del double pumping, es decir, internamente trabaja, que comentaba Sergio, o 600 y pico, dependiendo la pieza, pero otras partes trabajan a la mitad de frecuencia. Lo que hacen es, hacen un double clocking de las memorias y sobre todo de los bloques de SP para hacer dos operaciones por ciclo de reloj. Bueno, eso necesita este generador de reloj. Y aparte es cómodo tener este wrapper para todos los cores master que van a ir a parar a la DDR, encapsularlos y tener las conexiones master para meterse en el sync a través de los HPs. ¿Vale? Entonces simplemente me meto en el catálogo, cojo una DPU y la configuro. ¿Vale? Si nos metemos en la DPU propiamente dicho, hacemos doble clic, pues tenemos la capacidad de configurarla por el GUI como cualquier otro core que se elija del catálogo de cores IP de Xilinx. ¿Vale? La salida de esto, tras generar el bit, será exportarlo y ahí tendremos el XSA. Y además, solamente por el hecho de poner la DPU, se va a generar el JSON con toda esta metainformación para la siguiente etapa, para la tercera etapa en este caso. Una vez que tenemos el XSA, podemos hacer el Petalinux. Bueno, Petalinux es el flujo de siempre, Petalinux create, obtener la descripción del hardware, del XSA, para saber cómo es el hardware. Configuraremos el Petalinux con las cosas que queramos. Aquí lo puse, pero eventualmente podemos configurar el kernel con -c kernel. El root file system sí requiere instalar un paquete específico, que es el package group Petalinux BTCI, que aquí están las librerías para hablar con los aceleradores, las DPU. ¿Sí? Este paquete es necesario tenerlo instalado. Y luego lo de todo con Petalinux, el Petalinux build, ir a preparar el café mientras tanto, y finalmente el package para obtener el boot.bin. ¿Sí? En el build se genera el image, el root file system, como lo habíamos configurado, y el boot.bin lo hacemos con el package. ¿Vale? La tercera etapa sería meternos en Bytes AI, coger el archivo JSON, o básicamente referenciarlo cuando llamamos al Bytes AI, bajarnos el modelo, ya sea del Model Suite de Xilinx o desarrollar nuestro propio modelo, y en Bytes AI llamar al Docker, al Bytes AI y mandar a compilar, primero cuantizar, luego compilar, y tendremos el Xmodel que ya podemos luego utilizar en la SDK. Y como última tarea, pues será hacer un fichero en C++ o en Python que llame al acelerador. En este ejemplo, simplemente algo súper básico de declarar un kernel con el Xmodel que va a utilizar y más adelante mandarlo a ejecutar.
ejemplo muy simple, pero digamos un programa en C++ o en Python que haga uso de estos elementos. ¿Vale? Esto sería el flujo tradicional, el flujo en que el hardware no cambia en tiempo de ejecución. El flujo acelerado tiene algunas cuestiones en común, pero realmente hay unas cuantas diferencias. Partiremos desde Vivado, luego voy a mostrar algunas cosillas, haciendo una plataforma básica donde están las cosas que no van a variar en tiempo de ejecución. También vamos a exportar un XSA, que me va a permitir construir un Petalinux. Pero si este Petalinux lo voy a utilizar para el flujo acelerado, necesariamente tendré que meter dentro del root file system el Xilinx Runner. ¿Para qué? Para poder cargar en tiempo de ejecución partes del código acelerado. Dentro de la plataforma Linux será una plataforma de aceleración en que tendremos únicamente la posibilidad de usar Linux, ¿sí? Y tendremos las primitivas de XSRT para ello. Y luego la aplicación pues llamará a los elementos, podrá utilizar llamadas de OpenCL o bueno, las APIs de Bytes AI en general. Bien, esta imagen, que quienes habéis estado en el seminario de CRIA la he sacado de allí porque me parecía bastante descriptiva, sería cómo es el flujo de diseño cuando usamos el flujo acelerado. En el flujo acelerado vamos a empezar trabajando con Vivado, haciendo una plataforma básica. Diremos cómo se conectarán luego los cores que construyamos en tiempo de ejecución al sistema. En Bytes haré una plataforma con esa información. Por otro lado, desarrollaré los cores que en tiempo de ejecución se van a cargar y haré unos kernels con extensión XO. Entre estos kernels estará, por ejemplo, un kernel que tenga una DPU o varias DPU. ¿Vale? Utilizaré el linker de Bytes para generar un único bit file y esto es lo que luego el Petalinux, que se construye por otro lado, podrá en tiempo de ejecución cargar estos aceleradores y cargarlos en tiempo de ejecución. Normalmente en el CD, desde el Petalinux, y uno o varios de estos XLBIN que se podrán cargar en tiempo de ejecución. Entonces vamos a ver cómo se crea el hardware. Quienes estáis trabajando con Bytes con Vivado desde hace muchos años, habéis visto que hace unas cuantas versiones atrás, cuando creáis un proyecto, apareció un nuevo checkbox, que es esto del Extensible. Cuando hacemos esto, nos crea la información en Vivado para hacer una plataforma la cual puede crecer en tiempo de ejecución. Al crear un proyecto de esta manera, lo que vamos a tener es en la lógica programable una parte que va a estar residente, ¿sí? Que es esto que llama XOCL o ZOCL. ZOCL es la versión para Sync, y XOCL es el equivalente para la versión en Versal. ¿Sí? Si trabajamos en plataformas en Sync, esto será el Processing System basado en ARM, y si es una tarjeta de video será x86. Y luego nos dejará todo el resto de la lógica programable con unos conectores específicos a este kernel en tiempo real para conectar los diferentes kernels. ¿Qué tendré que hacer en el diseño Sync? Un detalle, pero bueno, creo que se puede explicar. Tendré que, sí o sí, tener un Sync, ¿vale? Luego haré unas interfaces AXI para que el Sync pueda manejar por AXI esos periféricos, es decir, tener una forma de arrancar un elemento, etcétera, etcétera. Como veis aquí, hay una conexión y luego aquí hay solamente una conexión. Esto en tiempo dinámico permitirá tener múltiples conexiones. Hay en una parte de la interfaz gráfica que dice hasta cuántas conexiones podrás tener. He hecho en falta que faltaría también habilitar aquí las interfaces esclavas del sync, es decir, cuando la PL es maestro, para poder conectarse a la DDR. ¿Vale? Estos dos elementos hay que habilitarlos. Habilitaré las instrucciones. Tendré que generar todos los clocks que se vayan a utilizar y señales de reset dentro de la lógica programable.
y con esto tendré la plataforma básica. Si mi plataforma tuviese, por ejemplo, una parte que nunca cambia, que es la adquisición de una cámara, la adquisición de sensores, pues estaría definido en el IP Integrator toda esa parte fija del hardware y se definiría en esta etapa. Pero lo que dejo son conexiones libres para poner cores esclavos a través de esta interfase y los maestros se conectarán al MPC. Esa es la parte que haríamos a nivel hardware. Lo que sí o sí tenemos que ponerle a esa plataforma es interfaces maestras y esclavas para conectar los periféricos y los relojes y las interrupciones. Básicamente lo que vamos a dotar es al Processing System de canales de cómo comunicarse con la PL, tanto por como por Axi-Lite para controlar periféricos. Y bueno, esto es opcional, podría tener una interfaz de streaming entre ellos. Una vez que he definido la plataforma en Vivado, pues exportaré, igual que en el flujo tradicional, el hardware con Export Platform. Simplemente en la exportación, cuando usamos este flujo, aparecen nuevas opciones, que si lo queremos solamente para emulación o para construir hardware o ambas. A la hora de crear la plataforma software, haremos un Petalinux, solo que necesariamente tendré que agregar el XRT, es decir, si usamos el flujo acelerado, solamente puede funcionar en Linux con los drivers XRT. En principio es Petalinux. Ahora con Canonical para soportar Ubuntu hay algo medio similar, pero todavía no lo tengo totalmente controlado cómo es el flujo para tener el XRT funcionando en Ubuntu. En los ejemplos que te da Xilinx está funcionando, pero yo no lo he hecho desde cero. Y nada, pues con eso construiremos el Linux que se debe ejecutar. Para ese Linux va a haber que manipular el device tree, en el flujo acelerado. Básicamente lo que vamos a hacer en el device tree es dejar las conexiones para posibles interrupciones, así como conectar los periféricos AXI. No tiene sentido ahora meterse mucho en esos detalles, pero hay que modificar el device tree. Es una receta fácil de aplicar, pero hay que hacerlo. Y finalmente, pues construimos el Petalinux con el flujo tradicional. Create, configurar, agregar al root file system el XRT, como mencioné anteriormente. Esto puedo pasar. Todos los detalles de cómo se maneja esto están en la User Guide 1144, que es bastante grande, donde comenta todos los aspectos para crear estas plataformas. Luego me voy a ir a Bytes, y en Bytes crearé una plataforma extensible, para que se pueda construir encima de esto el sistema que se reconfigura en tiempo de ejecución. Para generar la plataforma en Bytes, utilizando el GUI, simplemente tendré que crear la plataforma y decirle dónde está el Petalinux que acabo de crear, para que pueda linkar todo al momento de generar un ejecutable. Y por último, si quiero meter un overlay dentro de este flujo acelerado que integre una, pues los pasos que tengo que hacer se resumen en esta figura. Por un lado, lo que vimos al principio, desde Café o TensorFlow o PyTorch, crear el Xmodel, pero por otro lado tendré que hacer el overlay, ¿sí? O el DSA, la arquitectura específica, donde instanciaré un bloque de PU o varios bloques de PU. Cuando instancio estos bloques de PU, utilizo un fichero de configuración que directamente me genera el XO, o sea, hay un ficherito de texto que le digo esa DPU qué características va a tener. Si tuviese en ese overlay un pre o post procesamiento, puedo directamente compilar esas librerías. Imaginamos que estoy usando de librerías un preprocesamiento, como decía Sergio, por ejemplo, para cambiarle la tonalidad de la imagen o redimensionar, lo típico. Las redes neuronales usan imágenes relativamente pequeñas, ventanas de 40 por 480, incluso más pequeñas. Pues esa redimensión la podría hacer en hardware, o podría ser un código de una librería con la dimensión, o
quitar el ojo de pez o lo que fuera, ¿no? Y por otro lado, podemos tener más librerías para postprocesamiento, segmentación o lo que fuera. Todo esto genera ficheros XO, ¿sí? Ficheros objeto de Xilinx, los cuales se pueden linkar haciendo un único hardware. Una vez que tengo este único hardware, ya lo puedo cargar desde un software, ¿sí? Y utilizando el Xmodel hacer la ejecución. A continuación, por mencionar estos pasos, el primer paso es repetitivo, lo que hemos hecho al principio, utilizar el cuantizador y el compilador para generar el Xmodel y opcionalmente el pruner. Para hacer la parte hardware de los overlays, pues simplemente la GPU es llamarlo con un fichero de configuración que se genere en los XO. Los ficheros fuentes en bytes HLS pueden ser en C++, o kernels de librería y generar los XO. Y finalmente, linkarlo en un único hardware. Aquí tengo un ejemplo de ese fichero que mencionaba. Lo he manipulado un poco quitando comentarios porque si no es muy largo. El tipo de ficheros que utilizo para generar la DPU. Básicamente, le digo el tamaño de la DPU. En el caso de la DPU que van en Sync, hay varios modelos. Estos modelos tienen que ver con la cantidad de tensores que ejecuta en paralelo. Y puedo definir de qué tamaño, puedo decirle si usa Ultra RAM o no usa Ultra RAM, si utiliza el máximo de memoria posible o utiliza menos, si alguna de las capas intermedias del pooling están o no están presentes, si utiliza el SP48 al máximo o trata de ahorrar, etcétera, etcétera. Todos esos son parámetros configurables para acomodar el tamaño de la DPU a las necesidades o a los recursos disponibles. Y el último paso, pues GCC, y compilar una aplicación, que es SOE o Python, ¿sí? En que el tiempo de ejecución te cargue el hardware y te cargue el programa de la DPU. ¿Vale? Pues nada, esto es los dos flujos de diseño. Evidentemente, si es la primera vez que lo veis, es abrumadora la información. Creo que bastante de esto lo veremos en el siguiente seminario y os da una idea de cuáles son las dos formas de integrar las DPU.